Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Y así, mientras usted se va sentando, le invito a que abra la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, vamos a venir al versículo 11 y vamos a estar de los versículos 11 al 32. Lucas, capítulo 15. Hoy nos corresponde avanzar hacia el final de este capítulo y vamos a estar revisando un pasaje bien famoso, de los textos más conocidos en todo el mundo de la palabra del Señor, texto maravilloso que cuenta nuestra historia, la de cada uno de nosotros, y vamos a revisarlo. El título de este mensaje le hemos colocado El amor del Padre Celestial. Amén. Entonces dice de la siguiente manera: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando hubo malgastado todo, vino una hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. Y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Quién dice amén? Como decíamos, este es uno de los textos más hermosos que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Hermosos y famosos también. Y explicábamos que este texto cuenta nuestra historia. En algún momento nosotros hemos sido uno de esos hermanos, o hemos sido el hermano mayor o hemos sido el hermano menor. Y podemos encontrar aquí algo muy interesante. Esta parábola solamente la registra Lucas, es decir, de los 4 evangelios que hay en la Escritura, solamente Lucas la va a registrar. Y nos cuenta cómo es la interacción del Padre a través de una parábola. De un Padre natural está hablando aquí Jesús en esta historia, pero apunta al amor del Padre Celestial. Y nos va a hablar acerca de esa disposición, repita conmigo, disposición. La disposición que tiene el Padre Celestial para recibir a los pecadores. En algún momento de nuestras vidas nosotros estuvimos en los zapatos de ese hermano menor. Y él tuvo esta misma disposición de acercarse a nosotros y poder atraernos al Señor, poder atraernos a su casa y restaurar nuestras vidas. Y cuando revisamos esta historia, se nos cuenta acerca de un hijo, se nos cuenta de un padre y se nos cuenta de un hermano mayor.
Y dice que este hijo menor viene a pedirle una herencia al padre, pero a pedirla de una manera, podemos notar aquí, no muy correcta. Él pide la herencia de manera anticipada. Y lo normal en estas culturas, cuando se tenía que repartir una herencia, era que el padre ya estaba muy entrado en años o había muerto. Y la razón por la cual esto era así es que mayoritariamente en esta cultura, en los israelitas, la tierra no se vendía. No es como nosotros en estos días que podemos comerciar y hacer bienes raíces y vender una tierra o la otra. Las tierras se heredaban. Era parte de la heredad de las familias. Entonces, cuando un padre iba a pasar y heredaba, era un desarrollo natural de la vida. La siguiente familia iba a tomar esa propiedad e iban a vivir. En este caso, al venir el hijo a pedir una herencia de forma anticipada, estaba colocando al padre en una posición un poco incómoda, ¿cierto? Porque él tenía todavía vida que hacer, tenía cosas que podía realizar, y este hijo viene a poner esta presión sobre el padre. Y sin embargo, vemos que el padre toma una actitud tranquila, lo deja actuar de la manera que él está pidiendo y le cede la herencia. Y vemos que este hijo se pierde, se va al mundo y dice que vive su vida de una manera totalmente improductiva, pecaminosa, desperdicia aquella herencia. Nos dice el hermano mayor que con rameras. Y al momento en el cual él desperdicia todo esto, entonces dice que este hombre viene a recapacitar y estando en ese momento con esos cerdos recordar que cuando estaba en la casa con el padre, él lo tenía todo. Estaba allí, el padre se encargaba de él, y si se hubiese mantenido donde tenía que estar, el padre también hubiese hecho que su vida continuara como tenía que serlo. Vemos que este hombre viene, se arrepiente, recapacita y vuelve. Y podemos notar también que hay una respuesta en el hermano mayor, el cual viene a indisponerse cuando ve que el padre tiene un trato especial hacia este hombre, hacia el hermano menor, lo recibe y lo trata de una manera especial. Y podemos ver nosotros acá, cuando revisamos esto, que hay una serie de temas aquí y subtemas que están aconteciendo. Por un lado, pensemos qué era lo que Jesús quería transmitir. Jesús no vino a dar esta parábola simplemente por contarla. Como veíamos hace algunas semanas, Jesús estaba hablando con los fariseos y estaba contándoles con respecto a esa disposición que tiene el Padre cuando los pecadores se arrepienten. Y es algo que viene a hablarnos a nosotros con respecto a ese amor del Padre Celestial. Aunque muchas veces cuando se aborda esta parábola se trata desde la perspectiva del hijo pródigo. Y de hecho el subtítulo que tienen las Biblias es el hijo pródigo. El tema principal que nos está hablando esta parábola aquí es el amor del Padre Celestial. Amén. Viene a mostrarnos cómo Él responde y cómo Él trata a sus hijos cuando se acercan a Él. ¿Quién representa aquí al hijo menor? ¿Y quién es el hijo mayor? ¿Y quién es el padre en esta parábola? ¿De qué les estaba hablando Jesús a los fariseos? ¿Cuál era la actitud que el Señor estaba señalando? Los fariseos tenían un problema, como podíamos ver al inicio del capítulo 15. Aquí estamos en el versículo 11, pero en el versículo 1 vemos que Jesús estaba en un lugar y dice que se acercaban a Él los pecadores y que Jesús los recibía y compartía con ellos. Y para los fariseos esto era algo inaceptable, porque ellos estaban acostumbrados a estar con gente que era similar a ellos, gente que de pronto ellos pensaban que eran intachables, imperfectos, y de una manera religiosa solo se relacionaban con ellos. Y al ver que Jesús compartía con todo tipo de personas, en el corazón de los israelitas, de los fariseos, se empezó a despertar un celo y una actitud totalmente inadecuada. Entonces, Él viene a transmitir esta parábola y a representar la actitud del pueblo de Israel y de los fariseos en este hermano mayor. Y cómo Él, al ver que los pecadores se arrepienten y vienen al Maestro, indirectamente o directamente al Padre Celestial, ellos no se comportan de la mejor manera. Y este hermano menor viene a representar a los pecadores, pero también por extensión nos viene a representar a cada uno de nosotros, a la comunidad internacional, a aquellos que éramos ajenos al pacto y a las promesas del Señor. Y cómo Él en un momento, ante el rechazo de los israelitas, viene y abre la salvación, las promesas de Abraham a todos nosotros. ¿Quién dice amén? Entonces, en ese hermano menor nos vemos todos nosotros representados en algún momento, en el cual el Señor puso su mirada en nosotros, nos atrajo a Él y hemos podido entonces
venir a conocerlo, recibir las promesas del Señor, recibir la promesa principal en nuestra vida, que es la salvación y todo lo que el Señor ha puesto en nuestro alcance. Amén. Ahora, vemos lo que nos dice el versículo 28. Dice lo siguiente: cuando el hermano mayor escuchó esto, el hermano menor había vuelto. Se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Probablemente el hermano mayor tenía hambre. No, es una broma. ¿Cuántos se han enojado en algún momento? Mucho. Y dice que este hombre se enoja al ver la actitud del padre, que él viene a recibir a ese hermano menor y tratarlo con misericordia. Y no podemos dejar pasar que esto viene a representar de alguna manera muchas veces la actitud de la iglesia, del hermano mayor también. Cuando de alguna manera no entendemos la manera en la cual Dios se comporta, cómo Dios viene a tratar a su iglesia, cómo el Señor de pronto a veces nos sentimos que nos tiene ahí como en un paréntesis, como que nos tiene de lado y como que Dios tiene la acción por otro lado. Dios está en otro campamento, pero que a veces a sus hijos y los que están en la casa del Padre como que estamos un poquillo de lado. ¿A alguno le ha pasado eso en algún momento? Nadie nunca le ha reclamado al Señor en esta iglesia. ¡Aleluya! ¡Qué pueblo más maduro, Dios mío! A veces los hermanos mayores atravesamos cosas. ¿Qué podemos notar aquí si nosotros queremos ver la aplicación de esto hacia nuestros días? Podemos ver de las tres partes cosas valiosas. Si vemos el hermano menor, hay algo muy hermoso que podemos notar en él, y es la importancia de un corazón humilde. ¿Sí? Este hombre se había apartado del Señor, había vivido de una manera totalmente pecaminosa, y dice la palabra algo maravilloso, que dice, y recapacitando y volviendo en sí, dijo. Quiere decir que hay un momento para cada uno de nosotros en el cual volvemos en sí. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, es tiempo de volver en sí. Y ese volver en sí es venir, como decimos nosotros en ocasiones, a reconectarnos con el Señor, a caer en nuestro centro, a entender que el que te puso en esta tierra fue el Todopoderoso y que Él cumplirá nuestro propósito en nosotros si es que nosotros decidimos mantenernos caminando como Él lo ha querido. ¿Quién dice amén? Cuando nosotros volvemos en sí es cuando podemos volver a reconectar nuestra mente, a sincronizar nuestros pensamientos con el Padre Celestial y poder caminar de la manera que Él quiere. Representa esto entonces un arrepentimiento genuino, un punto de quiebra en nosotros. ¿Sabe usted que hay un punto de quiebra? Yo no sé para usted, pero para mí el punto de quiebra vino hace más de 20 años, cuando apartado del Señor, y no con los cerdos necesariamente en la posilga, pero en la posilga llamada discoteca. Allí, apacentando en la disco, fue cuando vino ese volver en sí. Y dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no pertenezco a este lugar. Esa voz me acosaba siempre. Y yo estando ahí, venía esa voz a mi corazón y decía, usted está aquí, pero usted no pertenece a este lugar. Y un día usted va a volver a mi presencia para siempre. Y eso no me dejaba pecar en paz. Estaba ahí, me acosaba, me perseguía. Hasta que vino el momento entonces en que no pude sostener eso más y eso me quebró totalmente. Y entonces entendí que nunca iba a hallar el sentido de mi vida apartado del Señor. Nunca es nunca. Y yo quiero decirte eso de parte del Señor. Absolutamente nada en esta vida te va a dar a ti plenitud fuera de Él. Y si no, pégale un vistazo a Hollywood y vea la cantidad de suicidios, de homicidios, de divorcios, de gente que vive en depresión, aparentemente teniéndolo todo, ¿cierto? No hay nada en este mundo que pueda darte a ti vida eterna más que el Señor y su palabra, ¿sí? Él es el pan del cielo que vino para alimentar nuestra sed y nuestra hambre eternas. Es Él el que vino a colocar eso en nosotros. Y podemos ver lo que es un arrepentimiento genuino en la vida de un hombre muy especial en la Escritura. David, el prototipo de Jesús, aquel hombre que dice la palabra tenía un corazón conforme al Señor. Y nos cuenta la Escritura en el Salmo 51, aquel momento en el cual David viene a tener su punto de quiebra. Y todavía podemos ver registros en la palabra, en el Salmo 32, cómo era la condición interna de David cuando él estaba en pecado.
Dice que cuando cayó y cuando estuvo en pecado, su cuerpo se envejeció, sus huesos se secaron. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando estamos apartados del Señor, y más cuando estamos haciéndolo de manera consciente, hay un sinsabor a lo interno, hay algo que no encaja. Es como cuando comemos y no nos satisface, hay algo a lo interno que no está bien. Así es el pecado, nos va secando y nos va carcomiendo. Mas cuando llega el punto de quiebra, cuando volvemos en nosotros y podemos venir a arrepentirnos finalmente, podemos ver claramente representadas las palabras de David en ese Salmo 51 y cómo él vino entonces a tener un arrepentimiento genuino. David dice lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones. Esta es la oración de un hombre arrepentido. Dígase para usted mismo, hay que reconocer la rebelión. Dígaselo, yo tengo que reconocer mis pecados. Ese es el punto de partida. ¿Sabe? Esto es parte de la diferencia entre David y Saúl. Y como lo hemos comentado en ocasiones con algunos de ustedes, ¿cuál pecaba más? ¿Cuál era más pecador, David o Saúl? Veamos, David fue un asesino, fue un adúltero, fue un hombre que en su momento tuvo orgullo en su corazón también. Y Saúl también fue un pecador, hizo cosas que no estuvieron bien. Pero cuando Saúl pecó, vemos una actitud totalmente distinta en su corazón que la que tuvo David. Los dos fueron bendecidos, los dos tuvieron el Espíritu Santo, los dos llevaron a cabo guerras y Dios los respaldó, pero ante el pecado, la reacción de cada uno fue muy distinta. Cuando Saúl pecó y Dios lo confrontó a través de Samuel, Saúl se puso sofisticado y empezó a justificar su pecado. No, mira, es que aquí, es que pasó esto, es que el cambio climático me está pegando y eso me provoca tomar más. No, es que usted no está viendo bien las cosas, Samuel. Es que nosotros necesitamos ser políticamente correctos con el rey de Edom, tenemos que establecer relaciones. Se puso creativo el hombre para justificar su pecado. Mas cuando David pecó y fue confrontado por el profeta Natán, fue muy distinto. Él vino a reconocer y decir, ese hombre soy yo. Yo soy el pecador. Y días después, él vino a decir esto totalmente quebrantado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y cuando haces eso, te estás poniendo en la posición adecuada para poder ser restaurado. Cuando tu corazón se endurece ante el pecado y no quieres verlo en los términos de Dios, tenemos un grave problema. ¿Sí? Porque en otras palabras, es tu opinión la que está dirigiendo las cosas, no es lo que Dios dice. Y comenta, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Alguno lo ha acosado el pecado en algún momento? ¡Qué pueblo tan santo, santo Dios! A nadie lo ha acosado el pecado aquí. Yo no sé usted, hermanos, pero hay pecados que yo siento que tengo que cuidarme mucho. Hay cosas que a veces quieren venir y tengo que andar con pies de plomo. Como dijo el apóstol Pablo, revístanse de la armadura y estén firmes. Y pasando el día, estén firmes. Y después del día malo, estén firmes. Esa firmeza y ese estado es algo que tiene que acompañar al creyente siempre. No esperemos el día en el cual vamos a ser inmunes, porque no va a pasar. El apóstol Pablo dice que el que esté firme, mire que no caiga. Lo cual quiere decir que nosotros tenemos que tener una vigilancia espiritual de nosotros. Podemos pensarlo como una casa, como un jardín. Cuando no hacemos el jardín, cuando no cortamos el zacate, ¿qué pasa? Hermano, le puede salir un armadillo en cualquier momento ahí. Cuando no le damos mantenimiento a la casa, se crece el césped y de un momento a otro puede pasar cualquier cosa. De igual manera es nuestra vida espiritual. Cuando usted no ora constantemente, cuando usted no se levanta a estar en la presencia de Dios, cuando usted no corta el césped espiritual, cuando usted no reprende las armas forjadas, cuando usted se da cuenta de un momento a otro hay una sorpresita por ahí parada al frente. Hay algo que te quiere medio maniatar. Por eso el pueblo del Señor tiene que estar firme constantemente, en oración, atento, pilas, dispuesto, para saber, para poder discernir, tener ese radar encendido y darse cuenta qué es lo que se está moviendo. Y entonces el Espíritu de Dios te va a tiempar y se va a cumplir lo que dijo el apóstol Pablo, porque no ignoramos las artimañas del enemigo. Estamos atentos a lo que el Señor quiere. Aquí David lo dice, porque mi pecado está siempre delante de mí. Él no lo ignora. Y dice además, contra ti, solamente he pecado.
Qué diferente a la actitud de Saúl. Saúl viene a decir, es que vino el rey de allá y yo tenía que hacerle un agasajo. ¿Cómo no podía yo compartir con él y guardar las mejores ovejas cuando Dios le había dicho que no las guardara? Una actitud totalmente diferente. Él viene a decir, contra ti, solamente he pecado. Él se identifica del lado correcto de la mesa y a partir de esa humillación y de ese reconocimiento entonces puede andar. Y vea lo que viene a decir David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué estaría David en necesidad de que Dios creara en él un corazón de esa manera? Porque mientras permanecemos en pecado, el corazón cambia de naturaleza. El corazón se endurece. Y cuando usted se da cuenta, a uno le resbala el pecado. Y después usted está con el mundo y tiene un jolgorio y está contando chistes que no tiene que contar y como si nada, aquí casual. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti, tienes un corazón temeroso y alguien dice algo, inmediatamente usted siente el 220. ¡Pam! Y usted se para firme. Y usted sabe lo que tiene que hacer. Y no tiene que compartir cosas. Que no es que te vas a apartar del mundo y no vas a estar con la gente de allí, pero que vas a tener una convivencia sabia. Que vas a poder hablarles de parte del Señor y vas a tener autoridad en tu testimonio para mostrarte como una persona que ha conocido al Señor y que sabe lo que es vivir en santidad, sin necesidad de andar un hábito encima. La santidad no se trata de eso. Se trata de un corazón que aquí adentro teme a Dios, tiembla ante su presencia y sabe que en todo momento Él está a tu lado. Camina contigo, te aconseja, te ayuda, te libra en todo tiempo. Él está allí presente. ¿Quién sabe eso? Entonces David viene a reconocer que aquí adentro hay una necesidad para poder caminar con Dios como se necesita. Y es tener un corazón limpio. ¿Quién quiere tener un corazón limpio? Dígale allí donde usted está, Señor, crea en mí un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. El único que puede hacer eso en la vida de una persona es el Espíritu de Dios. Por eso David no viene a decir, voy a ir a matar este montón de ovejas y de carneros para tener un corazón limpio. Voy a matar y voy a hacer este montón de sacrificios para quedarle bien a Dios. Es decir, voy a ir a la iglesia para caerle bien a Dios. Voy a leer la Biblia para quedar bien con Él. No se trata de eso. Se trata de que tu corazón esté limpio delante suyo. Y un corazón limpio delante del Señor, uno lo puede sentir. No te sientes señalado. Tu conciencia no te acusa. Puedes permanecer delante de la presencia del Señor. Y eso no quiere decir que eres perfecto. Pero sí que mantienes el césped cortado. Tú sabes cómo está el césped. Lo mantienes donde tiene que estar. Y sabes que el césped puede crecer. Que tienes una pecaminosa naturaleza, ¿cierto? Que te puede en algún momento llevar para allá, pero tú la mantienes totalmente sujeta, crucificada en el madero. Mantienes esa naturaleza ahí. La tienes totalmente muerta, domada por el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos entonces un corazón limpio y ser intencionales al solicitárselo a Dios. Y cuando vemos que este corazoncito como que no quiere, como que se pone duro, es el momento en el cual necesitamos pegar la nariz al suelo y decirle, Señor, noto en mí una altivez. Noto en mí, Señor, que me quiero poner creativo. Padre, como que se me mueven los piecillos a la disco otra vez. Como que cuando suena el Daddy Yankee, algo retumba dentro mío. No sé si a usted le ha pasado eso. A mí no, gracias a Dios. Pero en otro tiempo otra música sí. Cuando notamos esas cosas de nuestra naturaleza pecaminosa, es momento de decirle al Señor, Padre, yo quiero rendir esto delante tuyo. Puede hacer que no sea algo tan así, que usted diga, Señor, no puedo dejar de drogarme, no puedo dejar de fornicar, no puedo dejar de murmurar, Dios. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que arrepentirte delante del Señor y reconocer tus rebeliones. No disfrazarlas, no taparlas. Presentarlas delante de Él. Y entonces, en ese momento, cuando haces eso, te pones a cuentas con Dios. Es decir, estás hablando el mismo idioma que Él. Estás viendo las cosas como son. Y puedes caminar, puedes establecer un plan de acción para caminar en la dirección que Él quiere. Y vea que David la tenía tan clara, que él viene a decir lo siguiente después de esto: no me eches de delante de ti.
Wow. Como el hermano menor. ¿Sabe? La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos la salvación segura en Él. Sí, porque es una persona la salvación. La salvación no se pierde. El que se pierde es el individuo, si se aparta de Él. Como el hermano menor. Se apartó en un momento. Y no vemos al Padre corriendo, ¿cierto? Agarrarlo del pelo. No, usted es salvo, siempre es salvo. Quédese aquí. Lo dejó. Y así es el Padre Celestial con nosotros. Vaya, haga lo que usted quiere. Porque en todo momento Él nos ha dado a nosotros voluntad, libre albedrío. Y David reconoce entonces que su pecado tiene el poder de apartarlo de la presencia del Señor. Y eso es lo que hace el pecado. Establece una barrera entre Dios y nosotros. Y después estamos preguntándonos, ¿por qué no puedo escuchar a Dios? Señor, ¿por qué me siento como... Usted ha visto los gatos cuando se van a echar, que dan como 30 vueltas y no pueden echarse. Así somos. No podemos hallar paz. Estamos totalmente inquietos cuando el pecado está allí presente en nuestra vida. David viene a decir, no me eches de delante de tu presencia. Él sabía que necesitaba un corazón como Él lo quiere para poder estar entonces delante de Él, siendo puro polvo. Porque esa es la verdad. Nosotros podemos estar delante de la presencia del Dios 3 veces santo siendo polvo, porque hay una sangre que media entre nosotros, y esa es la sangre de Jesucristo. Y eso es lo más valioso que nosotros tenemos, la sangre del Cordero. Eso es lo que nos faculta el poder permanecer delante de su presencia. Si esa sangre no estuviera ahí, nosotros seríamos consumidos en un segundo por su santidad. Y por esa razón nosotros tenemos que tener gratitud, agradecimiento y temor santo también, para saber permanecer delante suyo. Y cuando hemos fallado, porque podemos fallar, tener este nivel de reconocimiento, de arrepentimiento, de hablar el mismo idioma con el Señor. Él le dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Wow! No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo puede pasarle esto a un creyente? ¿Sabe? La Escritura nos dice, y no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados. No contristéis al Espíritu Santo de la promesa. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios cuando reconocimos a Jesús como Salvador. Y ese Espíritu viene a estar aquí a lo interno de nosotros. Y viene a crear toda una edificación espiritual. Él se desarrolla, Él crece, desarrolla el Cristo en nosotros. Pero también nuestra naturaleza tenemos que hacerla morir. Y cuando no la hacemos morir y caminamos en pecado, podemos venir a contristar al Espíritu de Dios. Y esto es exactamente igual que una relación de pareja. ¿Qué pasa en una relación cuando los dos se cuidan? Cuando se aman, cuando se dicen te amo diariamente. Cuando fallan, pero reconocen su error. Cierto que hay una llama avivada. Si hay que corregir algo, se corrige, se habla. Quieren salir juntos, quieren compartir, quieren estar, establecen planes y hablan. Pero ¿qué pasa cuando uno de los dos falla y no hace nada por corregir esa falta? Comienza a crearse un sentimiento al interno, ¿cierto? Se contrista la persona. El Espíritu Santo de Dios es una persona también. Y nosotros tenemos que tener esto muy claro. Porque nuestra relación con el Señor es una relación con una persona también. Y así como cuando en una pareja se falla, se reconoce y viene restauración y sanidad, de igual manera nuestra relación con el Señor. Cuando hemos estado, como nos comentaba Federico al inicio de la oración, cuando hemos estado un poco aparte del Señor, o cuando hemos fallado, podemos sentir como un alejamiento y como un silencio que no es normal. Y cuando reconocemos y empezamos a acercarnos al Padre, decirle, Señor, he fallado, Señor, he pecado, Padre, no he cuidado la relación, de un momento a otro, usted empieza a sentir nuevamente ese amor de Dios, esa presencia de Él, y Él te levanta, te enseña, te corrige, te enseña tu falta, y nuevamente entras en paz de relaciones con Él. ¿Quién le da la gloria al Señor por eso? ¿Sabe por qué debemos dársela? Por muchas razones, pero una de ellas es que no nos cuesta a nosotros ir a matar 100 borregos para volver a tenerlo.
Es por fe y por la sangre de Cristo. No tenemos que hacer un sacrificio para poder estar ahí. No teníamos que ser parte del pueblo israelita. Hoy es a través de nosotros creer en quién es Jesús que podemos estar a la par del Padre y tener una relación con Él. Tómese un momento de donde usted está, cierre los ojos y piense si de alguna manera usted le ha fallado al Señor, de lo que sea. Puede ser un pecado consciente, o puede hacer que usted sienta que ha estado aparte del Padre, que hay un silencio incómodo. Y deje que el Espíritu de Dios traiga a su mente en este momento cuáles son esas cosas que podrían afectarte en tu relación con Él. Y dice entonces la Escritura: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabía usted que una marca de una persona que está en santidad y que ha sido salva de parte del Señor es el gozo, es la alegría, es el regocijo? El estar regocijado no significa que viene cuando usted está en una fiesta, o cuando usted está con sus amigos, o cuando escucha un chiste, o cuando todo va bien, o cuando la cuenta bancaria tiene un montón de ceros. Ese no es el gozo que pinta la Escritura. El gozo, el regocijo, la alegría que nos dibuja la palabra es una que está en medio de cualquier momento de tu vida. Y es algo que no se puede comprar. Es algo que lo da el Espíritu de Dios. Por tanto, si usted nota que en su caminar como que hay otro estado de ánimo que es el que te marca, como que es la amargura, como que es la tristeza, como que es la queja, es tiempo de que rindas eso delante del Señor y le digas: Señor, yo quiero que en mi carácter haya una marca indistinguible y que esa sea la alegría tuya, el gozo de la salvación que esté en mí. Si no he permitido, Señor, en mi corazón que seas tú el que defina la alegría, yo me arrepiento también. Yo no sé usted, pero en otro tiempo la alegría en mi vida la definía otras cosas, totalmente superfluas. Hasta que llegué a entender que mejor es la presencia de Él que cualquier otra cosa. Porque si está todo lo demás, pero no está Él, no tienes nada. Nada. Cuando has entendido lo que el Señor representa para ti, entonces puedes tener una relación fiel con tu Padre Celestial, porque nada lo va a condicionar. No importa si llueve, no importa si hace sol, no importa si está caliente, no importa si las cosas están bien o no, tu relación con Él es íntegra, nada la condiciona. ¿Verdad que en un matrimonio no debería verse bien o mal dependiendo de las cosas que hay afuera? Hay una fidelidad, hay un pacto, aquí y allá, en estas y en lo otro y en lo otro. Ese es el pacto por excelencia matrimonial. Lo mismo es tu relación con Dios. ¿Por qué Dios vino a decir de Job aquello que dijo en un momento? Dice aquí: un varón, dice, sin falta, dijo Dios de Job. ¿Por qué? Podemos verlo casi que en un versículo resumido. Cuando Job le vienen todos los males y vino su esposa a decirle: ya como que es tiempo de maldecir a Dios porque las cosas no están saliendo bien, ¿qué le dijo Job? Recibiremos del Señor lo bueno y lo no tan bueno también. Usted puede ver ahí un corazón totalmente en un pacto con el Señor. ¿Y qué confrontación eso para nosotros hoy? Que muchas veces, dependiendo de por dónde esté pegando el sol, nuestro corazón se tiñe de un color u otro. ¿Cierto? Nos comportamos de una manera u otra y se nos olvida que Él sigue estando sentado en su trono, inamovible, inconmovible, y asimismo su amor por ti. Así es, totalmente fiel, permanente, inequívoco, constante. Así es nuestro Padre Celestial, así es su amor. David le dice entonces: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esa es nuestra oración y eso es lo que tiene que estar en la boca del pueblo de Dios. Padre, dame un corazón contrito y humillado.
Que en medio de lo que sea que yo esté viviendo, mi corazón se humille ante ti. Un corazón contrito, un corazón que se deshace delante de la presencia de Él. ¿Quién quiere eso? Entonces podemos ver en el hermano menor un arrepentimiento genuino. Él tuvo esto cuando volvió en sí, cuando llegó a su punto de quiebra. Pero también hay cosas que podemos aprender del hermano mayor. Y una de ellas es aprender a recibir al pecador. Qué complejo que es cuando de pronto uno ha caminado con una persona que uno ama. La ha visto caminar con el Señor y de un momento a otro esa persona se aparta de la casa del Padre. Y se aparta y va y peca y hace todo lo que el pecado hace. Muchas veces eso duele a lo interno. Y vemos al hermano mayor aquí quejándose con el Señor, quejándose con el Padre, cuando su hermano menor vuelve. ¿Y por qué se produjo esto delante del corazón del hermano mayor? Podemos pensar que él no tenía muy claro cómo era el corazón del Padre. No lo conocía realmente bien, a pesar de que vivía con él y nunca se había apartado de ahí. Lo cual quiere decir que el hecho de que nosotros estemos en la iglesia y le sirvamos al Señor no implica que conozcamos su amor completamente. Todavía nos queda mucho camino a veces que recorrer. Con respecto a entender cómo Dios trata con los pecadores, a veces somos demasiado duros con ellos, ¿sí? Tratamos a la gente como si fuesen, no sé, perfectos. Y se nos olvida cómo nos trató Dios a nosotros. Nos falta entonces dejar que el amor del Padre nos perfeccione a nosotros también, para poder amar sin criticar, recibir a los pecadores como Jesús los estaba recibiendo en ese momento. Si entra una persona en esta iglesia que usted la ve con toda la pinta del pecado, póngale todas las marcas pecaminosas que usted quiera enfrente, ¿cómo le vamos a tratar? Que el Señor nos ayude a tratarle como Él nos trató a nosotros. Con amor, con misericordia, sonreír a esa persona, recibirle y no verle en su estado actual. Verlo en Cristo o verla en Cristo el día de mañana. ¿Quién dice amén? Verlo así. El hermano mayor era muy duro y necesariamente si era duro con los demás, probablemente también él era muy duro consigo mismo. Y eso es algo que nosotros como hermanos mayores tenemos que aprender. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Y cuando fallamos, solo nos falta agarrar el látigo y darnos. Yo lo confieso, yo a veces soy muy duro conmigo mismo. Y se me olvida que aunque yo sea así, que yo tenga esa perspectiva, el Padre me ve totalmente diferente. ¿Sí? Y tienes que aprender eso. No podemos ser tan duros con nosotros mismos. Tenemos que recordar que Él nos ha amado y que Él tiene misericordia de nosotros. Y que cuando fallamos y nos arrepentimos, así como recibió al hermano menor, Él también te va a recibir a ti. Él conoce tus pecados, conoce tu acostarte y tu levantarte. Te conoce completamente y el día que Dios te recibió, cuando tú volviste a Él, Él también sabía los pecados que ibas a cometer. Y dio su vida por ti, aun cuando sabía que ibas a pecar nuevamente y nuevamente. Y eso lo que tiene que provocar en nosotros es enamorarnos del Señor. Y no tener esta visión distorsionada que muchas veces el mundo y la religiosidad nos vende de Dios, que es que si fallamos, pensamos que Dios está con el rifle y con la bomba atómica, listo para tirárnosla encima. Dios no es así. Él es el Padre Celestial, Él nos ama. ¿Y sabe qué es esto hermoso? Que cuando el hermano menor peca y dice que vuelve, ¿en dónde estuvo él? Este hombre estuvo durmiendo con cerdos. Imagínese por un momento el olor que tenía. Yo no sé usted, pero yo soy como cuidadoso con los olores. Imagínese el olor que tenía el hermano menor. Y en estas culturas la dignidad era algo muy importante. Ver a un hombre corriendo no era común, sobre todo un hombre ya mayor. ¿Y qué hace el padre cuando lo ve venir? Lo normal y para los fariseos tenía que ser que el hermano menor viniera, se humillara y entonces el padre lo recibiera. Pero ¿qué hace el padre en este caso? Dice que cuando lo ve entrar en su entorno, dice que él corre a abrazarlo,
y le da un beso, aunque olía como olía. Y así nos recibió el Señor a usted y a mí, cuando estábamos en nuestro pecado. Pero es que a Él no le basta, Él no se queda ahí. ¿Qué hace? Hace una fiesta. No se pone a contarle los pecados y a decirle, mira, ¿en qué desperdiciaste el montón de plata? No le pregunta nada de eso. Le hace una fiesta, invierte en Él, y no solamente ahí. Trae, dice que le hacen un anillo. ¿Y sabe usted por qué un anillo? Porque en estas culturas los anillos eran como el apellido, tenían un sello familiar. Y lo que él estaba haciendo al colocarle ese anillo al hermano menor era devolviéndole su identidad, que el mundo y el pecado le había quitado. Y qué hermoso que es eso. Porque cuando nosotros venimos del pecado, cuando venimos del mundo, uno no sabe ni quién es, no sabe si viene ni va. Está tan trastornado, el pecado te tiene totalmente corrompido, que no sabes quién eres. Y el Señor tiene que contarte y recordarte quién eres tú, que Él te formó en el vientre de tu madre y que Él te puso en esta tierra para un propósito. ¿Quién dice amén? Usted no está aquí simplemente respirando, usted está aquí para establecer los planes de Dios en esta tierra. Y eso hace nuestro Padre. Él nos restaura totalmente y nos enseña a caminar con Él. Como hermanos mayores tenemos entonces que recordar el amor del Padre, conocerlo mejor. Tal vez usted está aquí sentado como hermano mayor y no has conocido esa profundidad insondable, la anchura, la profundidad del amor de Dios. Y es importante que la conozcas porque eso va a determinar cómo tú le sirves a Él. Cuando tú conoces el amor del Padre, entonces lo que vas a ministrar, cómo vas a tratar a las personas, es a partir de ese amor. Y eso no quiere decir que no les vas a hablar de su pecado, lo vas a hacer, les vas a hablar, ¿sí? Con amor, con respeto. No vas a esconder el pecado, pero también les vas a recibir cuando tienen que venir. Vas a decir las cosas como tienes que hacerlas. No vas a ser alcahueta, vas a estar allí, vas a amar a la persona. Y además, como hermanos mayores, tenemos que tener presente que hay riesgos. ¿Sabe usted que los hermanos mayores tenemos riesgos, aunque estemos en la casa del Padre? Y uno de ellos es el ser criticones en la carne. Uno de ellos es cuando nos quieren volver un celo, pero no un celo santo, es como un celo religioso. Y cualquier cosa que vemos, la estamos criticando. Y no es que esté mal criticar, porque tenemos que tener un ojo clínico, crítico, discernir y ver las cosas, pero siempre teniendo presente el producto final, lo que Dios quiere hacer. Y no botando, como decían los viejillos, el agua con el niño, ¿cierto? Sino trayendo la corrección en amor, entendiendo que Dios está tratando con esa persona, soportándole para llevarla donde tiene que llevarla. Aprender a manejar una crítica santa, un discernimiento santo, juzgar en el Espíritu. Pero además los hermanos mayores tenemos que cuidarnos con las expectativas imprecisas. El hermano mayor tenía una expectativa del padre totalmente distorsionada, basada en lo que recibía. Yo he estado aquí toda la vida y nunca me has dado ni un cabrito. ¿Le ha pasado a usted en algún momento? Señor, yo te he servido, yo te he sido fiel, yo he estado en santidad y como que no viene la añadidura. Sobre todo cuando esa añadidura es de carne y hueso, ¿verdad? ¿No le ha pasado a ningún soltero aquí? Señor, pero yo te estoy sirviendo y yo estoy aquí, yo estoy caminando en santidad. ¿Y dónde está la añadidura de carne y hueso, Dios? A nadie le ha pasado. Ocurre. ¿O dónde está esto, Dios, que te estamos pidiendo? ¿Dónde está lo otro, Dios? ¿Y sabe qué hace el enemigo en medio de esa parte nuestra humana? Quiere sembrar su cizaña para hacerte pensar que el agrado y que el amor de Dios depende de lo que te dé. El amor de Dios no está basado en lo que tú tengas o recibes. Está basado en lo que Él ya demostró en la persona de Jesús. Él te amó y con toda su fuerza. Amén. Y sí, Él va a tener cuidado de ti en esta tierra, de todo lo que necesitas, y tienes que tenerlo presente. Para que cuando vengan esas crisis, como la que pasó el hermano mayor, no ocurra lo que le pasó a Israel. ¿Qué fue lo que le pasó? De un momento a otro, el que estaba adentro ya no lo estaba. Estaba afuera.
Y el que estaba afuera ya no estaba afuera, estaba adentro. ¿Y qué le pasó a Israel con respecto a su relación con el Señor? Se le pasó el tiempo de su visitación, por no entender quién era el Mesías, por su carácter. Nosotros también entonces debemos entender muy bien quién es el Señor y no permitir nunca que un enojo, que una expectativa frustrada, que una crisis nos aparte del propósito de Dios. Hermanos mayores, tengamos eso presente. Aquellos que estamos hoy en la casa del Padre y que le servimos, puede hacer que ocurra algo que te afecte en tus emociones, en tu mente, algo que no te guste. No te olvides quién fue el que te llamó. Dios no está jugando iglesita. Amén. Dios te llamó con llamamiento santo. Y no hay nada allá afuera que justifique una lejanía de parte de nosotros con Él. Nada. Debemos estar totalmente rendidos a Él. Y si lo estamos, Él nos ayudará con nuestras crisis también. Y en el momento suyo, Él matará el becerrillo que queremos. Y hará fiesta. Y podremos gozarnos con Él. Porque así es el Señor de espléndido. A su tiempo, a su manera, Él lo hace todo. ¿Quién le da la gloria a Dios? Entonces tenemos que decir, nosotros como hermanos mayores también, como dijo David, purifícame con hisopo, Dios, y seré limpio. Dígale al Señor, purifícame, Dios, purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. El apóstol Pablo nos viene a decir en el Nuevo Testamento, y el que se limpia de estas cosas será una vasija de honra para el Señor. Hay cosas de las cuales hay que limpiarse para poder ser esa vasija hoy que lleva la presencia del Señor allá afuera y que puedas tocar al necesitado, que puedas hablar al pueblo del Señor como Él lo quiere. Y para ir finalizando, yo le pido al grupo de alabanza que pase. Hay 3 cosas de nuestro Padre Celestial que tenemos que recordarnos o aprenderlas hoy. Y una de ellas es que a Dios le pesa nuestra rebelión. Le pesa, pero no va a correr por nosotros, te va a esperar. Él va a estar ahí, esperándonos. Y cuando nosotros recordemos nuestro pecado y lo reconozcamos y hablemos de Él en los términos de Dios, entonces Él va a traer la restauración sobre nuestra vida. Él te va a levantar, va a quitar esa amargura. ¿Sabe? Una de las marcas cuando hay pecado en nosotros es esa amargura aquí adentro. Y comienza a carcomernos, comienza a quitar el gozo del Señor en nuestra vida. Tenemos que recordar que a Él le pesa nuestra rebelión y que cuando te arrepientes, Él va a correr a ti, va a correr a restaurarte y a traerte a Él. Lo segundo que debemos recordar acerca del amor del Padre Celestial es que Él nos restaura. Cuando venimos a Él, Él nos va a restaurar. Y no importa en la condición en la cual usted venga, o yo cuando vine a Él, Él te va a restaurar, te va a rescatar de esa amargura, de esa ruina, de esa miseria, de ese sentido de vacío de la vida. Él te va a restaurar y te va a colocar a donde Él quiere que estés. Yo le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a orar.